Hola, ¿qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Aquí comienza De Cerca, periodismo independiente. Yo soy William Vianney Solano. Estamos originando desde la hermosa ciudad señora de Colombia, la ciudad del Valle, la ciudad señora de Colombia que está en el Valle del Cauca. El departamento, como en ocasiones yo lo he llamado cariñosamente, el departamento del sol alegre. Todos los días hace sol, un sol radiante y maravilloso. Y en este recorrido mágico que hacemos por el ciberespacio, nos trasladamos a un recodo del territorio nacional, donde hay personas maravillosas que le apuestan indiscutiblemente a que con su aporte se mejore todo nuestro país. Ese, más que granito de arena, es querer hacer las cosas muy bien. En esta oportunidad es grato presentarles a la periodista Katia Salem Ospina. Periodista Katia, muchísimas gracias. Bienvenida de cerca. William, bueno, gracias a ti por la invitación, por el espacio, el poder estar cerca en estos espacios que nos abren las redes sociales para hablar de periodismo y de lo que está pasando en nuestro país. Gracias por tenerme en cuenta. Y son cerca ya de casi que ya se pasó la década del ejercicio periodístico por tu Sí, parte. ya vamos para la segunda. Ya vas a Ya vamos completar. para la segunda. Y cuéntame brevemente cómo ha sido esa experiencia de hacer periodismo en Colombia. Bueno, ya yo tengo 18 años ejerciendo este oficio que está lleno de retos, de dificultades, pero también de satisfacciones. Nosotros desde nuestro campo como periodistas podemos aportarle mucho al desarrollo del país y de las regiones de donde estemos haciendo periodismo. Hacer periodismo en Colombia no ha sido fácil. Inicié muy niña ejerciendo el periodismo, creo que desde que estaba en el colegio ya escribía para periódicos en la ciudad, siempre me gustó la escritura. Desde entonces empecé esta aventura que se convirtió en un reto distinto todos los días, porque es que la información es variante y todos los días significa un reto de informar, un desafío en el poder encontrar la verdad. Entonces han sido 18 años llenos de desafío, de retos muy importantes, que todos han estado ceñidos al peligro, a la omisión de la justicia, a la indiferencia de la sociedad y sobre todo a los ataques de la corrupción y la delincuencia. Han sido 18 años maravillosos, pero que han tenido una sombra profunda, grandísima, en la que el peligro y las dificultades también han hecho o han escrito páginas importantes de mi carrera. Él le suma, en cierta forma, entonces, Katia Salem, de una serie de satisfacciones, pero no dejan como subraya usted de aparecer y brotar los riesgos, los desafíos. ¿Cuáles son esos riesgos y esos desafíos que tiene que enfrentar una periodista de su talla? Bueno, estamos ejerciendo periodismo en un país donde la democracia está lacerada, donde la democracia es casi ya que nula. Entonces, cuando se ejerce el periodismo en un país como el nuestro, la verdad siempre va a representar un riesgo para quien quiere ondear esa bandera de la verdad. La verdad siempre va a representar para los corruptos, para la delincuencia y para los grupos armados su mayor enemigo. Entonces, si somos nosotros los periodistas que debemos hacerle honor a la verdad, siempre va a significar un peligro tremendo. Y eso ha significado en mi carrera, el buscar la verdad, el investigar, el llegar al fondo de todo lo que está pasando en estas regiones del Caribe colombiano y por supuesto del resto del país. Esa es en esencia la razón de ser del periodismo o el espíritu del periodismo es justamente publicar lo que el poder quiere callar, ¿no? Sí, nosotros siempre tenemos que ser contrapoder. El buen periodista tiene que concebirlo así. Nosotros nunca vamos a estar del lado del poder, nunca. El periodista que esté del lado del poder que se dedica a las relaciones públicas, a las jefaturas de prensa institucionales, pero el periodista
que quiere informar con veracidad, nunca va a estar del lado del poder, siempre va a estar en contra del poder. Entonces, es la mejor forma de hacerle honor a la palabra y, por supuesto, a la verdad. Una persona que te ama, que te quiere, los allegados, ¿no? Los seres de ese círculo pequeño que nos escuchan todos los días y nos hablan al oído. Si alguien por ahí preguntara, Katia, eh, ¿qué has ganado con poner en riesgo tu integridad, tu vida? ¿Has conseguido algo? ¿Ha valido la pena correr tantos riesgos, tantas amenazas, tantas dificultades por ejercer lo que haces? Bueno, es una pregunta bien importante. Además que muy emotiva porque ese es el pan de todos los días en mi vida desde que abro los ojos. Mi mamá, que es la primera llamada del día todos los días, siempre me pregunta, ¿qué ganas con todo esto? Simplemente has ganado que yo me enferme, que vivamos en medio del miedo, que no tengamos tranquilidad. Tú nos has robado la tranquilidad, o sea, sentir esa culpa me arropa todos los días, el sentido de la culpa, el robarle la tranquilidad a mi familia por denunciar corruptos. Pero la pregunta es, ¿qué he ganado? Bueno, la verdad que yo siento que sí he ganado mucho y he ganado el poder abrir unos espacios importantes a las nuevas generaciones del periodismo en estas regiones. Siento que estoy abriendo una trocha importante para que otros puedan seguir con valentía y con coraje la búsqueda de la verdad. Creo que estamos dejando o sembrando un legado importante a este oficio que requiere de gente llena de coraje. Y por supuesto también hemos logrado desmantelar hechos de corrupción importantísimos en esta región. No es justo que unas regiones que producen tanto, unas regiones que producen para todos, esté quedando en manos de 2, 3 o 4 clanes políticos que han ceñido sus riquezas y su poder político de la mano del narcotráfico, de los grupos armados, de la delincuencia y de la criminalidad. Nosotros no podemos hacer caso omiso a esto. Nosotros de una u otra manera tenemos que levantar la voz porque es la responsabilidad del periodista, William. O sea, nosotros tenemos que decir qué es lo que está pasando, si no, ¿por qué carajos estudiamos periodismo? Si no, me hubiese dedicado a las relaciones públicas o me hubiese dedicado a ser la jefe de comunicaciones de algún político. No. Mi sentir siempre fue investigar, buscar la verdad. Y la verdad que he ganado una satisfacción enorme. Yo creo que nada me da más satisfacción cuando logro descubrir y poner en la palestra pública los actos de corrupción de alguien. En un país como el de nosotros, la única ventaja que tenemos o la única satisfacción que tenemos como colombianos y el logro más importante que tenemos como colombianos es llamarles corruptos a los corruptos, bandidos a los bandidos. O Llamar sea, las nosotros no cosas por su tenemos, nombre, ¿no? no tenemos una ganancia más meritoria y más significativa que poder decirles en sus caras corruptos. O sea, si la justicia está haciendo omisión de sus actividades para juzgar, nosotros por lo menos tenemos la voz y la palabra para decirles corruptos en su cara. Eso también da satisfacción. ¿Cuáles han sido o cuáles fueron o cuáles son las motivaciones que te instan, que te exhortan a ejercer el periodismo? ¿Qué te motivó? Bueno, yo creo que eso nació en mí. Fue como cuando vas a nacer, Dios te dice, bueno, a fulanito esto, a sutanito esto, y así. ¿Sí? Yo creo que a mí definitivamente me dio este don de amar el periodismo, de ejercer el periodismo con altura, de, de amar mi carrera, de poder comunicar todos los días. Entonces, eso, yo diría que eso, o sea, eso hace parte de mi vida. Yo creo que esto es lo que le ha dado sentido a mis luchas, a mis ganas. No hay un día que no me levante con ganas de hacer algo nuevo, no hay un día que no me levante con ganas de meter
en mi agenda de investigación temas nuevos, el hacer seguimientos, el poder enseñarle a otras personas a hacer periodismo. Esto ha generado para mí una satisfacción enorme. A propósito, cuando comentas que Dios empezó a repartir, ¿no?, las tareas, funciones. De lo que sí quiero estar casi seguro, por no decir completamente seguro, y suena además muy desafiante, ¿no? Pero creo que el día que estaban repartiendo el miedo tú no llegaste, porque yo no he conocido a una persona con tanto carácter que haga parte de medios tan importantes como Noticias Uno, La Nueva Prensa, y te has caracterizado, sin lugar a dudas, a llamar las cosas por su nombre, ¿no? Bueno, desde niña siempre he sido Directa. muy directa. Eso me caracterizó desde niña. A mí no me gusta ponerle maquillaje a las cosas. Y eso del miedo que tú dices, es verdad. Yo creo que yo llegué tarde a esa repartición. Yo a veces le pregunto a Dios en oración que por qué hay cosas que a la gente le produce miedo y a mí no, porque es que en realidad no me producen. O sea, no entiendo. Entonces digo que fue que yo llegué tarde a esa repartición, a mí no me regalaron un poquito. Entonces de pronto sería eso. O fue que de pronto me dio una dosis extra de coraje. Podría ser también. Pero es justo eso. Es justo eso lo que el Señor sabía que yo necesitaba para marcar la diferencia en una región que está cercada por la pauta publicitaria, por tener arrodillada a la prensa. La prensa hoy en día goza de una reputación no muy agradable, justo por eso, porque han ido cercando a la prensa con pautas publicitarias, comprando sus verdades, comprando su palabra, y en medio de esto se necesitaba pues que alguien levantara la voz y que se me permita hacerlo desde las redes sociales en un momento como este, donde el periodismo en el mundo está en crisis, porque es evidente que el periodismo en todo el mundo está en crisis, pero en medio de las crisis también nos ha permitido reinventarnos. También se nos han presentado oportunidades y las redes sociales se han convertido en una oportunidad para opinar de manera independiente. ¿Que estas cualidades me han permitido llegar a medios importantes? Claro que sí. Es que los medios importantes de este país, o los medios más relevantes de este país, han sabido detectar esas cualidades, de ese coraje, ese amor por el periodismo. Y me ha dado los privilegios de estar en CMI, me ha dado el privilegio de estar en Noticias 1 durante casi 10 años, que ha sido mi casa. Ahí, siempre lo digo con orgullo, forjé la investigadora, aparte de la periodista, pulí la investigadora. Cecilia Orozco ha representado un derrotero importante en mi vida, el coraje, su arropo, sus consejos y la confianza que me ha generado, porque cuando personas de la talla de Cecilia Orozco, de Gonzalo Guillén, te abren las puertas de sus De medios, Ignacio creen Gómez, ¿no? de Ignacio, eso es grande y simplemente eso te compromete más con tu trabajo. Eso me exige profundamente todos los días a entregarles un trabajo de mi parte con calidad, siempre ir al fondo de la verdad. Entonces, eso ha significado más que bendición poder tenerlos ellos en mi vida, que hayan creído en mi trabajo y que lo hayan valorado como lo hacen hasta hoy. Nadie más odiado que el que dice la verdad, lo dijo Platón en su momento. Y el periodismo, como lo dice Katia Salén Ospino, nuestra invitada en esta oportunidad en De Cerca, subraya algo muy importante y es el valor de decir la verdad. El ejercicio del periodismo convierte al periodista en una persona valiente. Y la persona valiente, bueno, no es solamente aquella que maneja y sabe manejar bien el miedo y las vicisitudes o las dificultades, sino también aquella que indiscutiblemente es capaz de decir la verdad, aún sabiendo que lo puede perder todo, incluso su propia vida, incluso la vida de sus seres queridos.
¿Cómo recibes, la pregunta parece ser tonta, pero cómo recibes todos estos ataques en las que te has visto como el centro de atención por parte de los corruptos que se molestan por tu trabajo? Ya se ha vuelto un común denominador en mi vida. El que me amenacen, el que quieran atentar contra mi vida, el que todo el tiempo estén fraguando la forma de dañar mi reputación o de meterse en mi vida privada, incluso de tocar a mi familia. Eso ha significado el desafío más importante de mi carrera, el tener que acostumbrarnos a las amenazas, al amedrentamiento, a las mentiras, a los ataques. Pero cada uno de estos hechos me han hecho más fuerte, cada uno de estos hechos me han dado más impulso, cada uno de estos hechos me han inspirado a seguir haciendo mi trabajo. Porque estas reacciones de los delincuentes, de los bandidos, de los criminales, de los políticos corruptos, simplemente me dice que estamos en el camino correcto, que estamos haciendo bien la tarea porque los estamos incomodando, porque además es nuestro deber incomodar al corrupto, incomodar al bandido, al político. Entonces, a veces tiende a darme algo de satisfacción, puede sonar temerario o extraño que un periodista diga, pero es cierto. Es como un Eso indicador significa, de que las cosas se están haciendo bien, ¿no? sí, para nosotros eso es un muy buen indicador. Entonces, sí ha significado un desafío, han habido momentos muy difíciles, muy duros, pero unos, o yo diría que todos nos han vuelto, me han ido pues poniendo una coraza y esa misma coraza como que nos protege. O sea que podrías resumir en parte, de cierta forma, que cuando más débil pensaste que eras, más fuerte fuiste. Sí, y es que es bíblico. Dios dice en la Biblia hay un siervo de Dios, uno de los profetas que decía que cuando él más débil era, más fuerte era ante los ojos de Dios. Y es que cuando más débiles somos, Dios nos hace más fuerte. Entonces, cuando me creen débil, es cuando más me inyectan fuerza, valor y coraje. Cuando uno tiene la oportunidad, porque es una oportunidad y un privilegio, hay un paracato, ¿no? Y una bendición también conocer personas de su Sí, edad, de su temple, de su característica, de su talla. Se da cuenta justamente eso, ¿no? Que el valor de decir la verdad nos hace diferentes y nos hace sí. reconocer algunas cosas. Por ejemplo, nadie me lo pregunta, pero yo creo que una de mis fortalezas ha sido mi propia debilidad. Justamente, no solamente en una actitud de defendernos como seres humanos, sino de luchar por esa verdad por la que estamos trabajando y ejerciendo. Porque se Ah, 24 horas, 24/7, como le dirían algunos, periodista. Nadie puede decir, siendo periodista bueno, nadie puede decir, hoy me voy a quitar la chaqueta del periodismo. Se es periodista siempre. Y lo que es siempre. como periodista se asume como persona. Sí. Me he dado cuenta también, y lo recibo con mucho orgullo porque sé de su trabajo, que tuviste la participación y el reconocimiento de No es hora de callar, es un premio al buen periodismo. ¿Qué significa eso para ti? Ayer fue un día muy emotivo, fue un día emocionante. Qué emoción tan grande eh, participar con más de 50 o 60 periodistas del país en los que expusimos nuestros trabajos de investigación en una convocatoria que hace la Casa Editorial El Tiempo y la campaña No es hora de callar, liderada por Ginette Bedoya, Uh -huh. que es una de las periodistas más brillantes, una de las mujeres que más admiro. Recuerdo, antes de terminar de responder, que yo un día vi una entrevista sobre su historia, su vida, su experiencia, que ha sido tan dolorosa.
Y yo vi esa entrevista, hace muchos años, todavía no había tomado fuerza mi carrera. Y cuando terminé de ver la entrevista con mi mamá, le dije, mamá, si yo voy a seguir siendo periodista, yo quiero que algún día a mí me recuerden por ese coraje y esa valentía que tiene esa mujer. Yo quiero algún día ser como ella. Y ha sido inspiradora esa mujer en mi vida. Ella ha inspirado tantas cosas sin darse cuenta y sin saberlo porque no nos conocemos. Y ha sido maravilloso. Entonces ayer cuando nos envían un correo que debemos conectarnos a un live, porque van a dar los nombres de los finalistas, de los nominados al premio. Y cuando sale Ginette Bedoya dando mi nombre, o sea, justo ella, significó mucho para mí. El ser reconocido, el que tu trabajo sea reconocido, tu esfuerzo, tu dedicación, tu entrega, sea reconocido en esos niveles, significa mucho. Significa mucho. Yo lloré de la emoción. Ganemos o no ganemos la sola nominación en medio de tantos periodistas importantes del país, ponerme en ese nivel ya es una ganancia tremenda, ya es una bendición tremenda. Entonces, bueno, esperando a ver los resultados, a ver qué pasa, pero haber sido seleccionada en medio de tantos trabajos en todo el país con los mejores periodistas de este país significa mucho. A propósito de periodistas buenos o de figuras que dejan una huella imborrable en el transcurso de nuestra historia, si los tienes, ¿cuáles han sido esos referentes, esos indicadores, esas personas como no imitar, pero sí a seguir en el tema de su coraje, del ejercicio, de lo que hacen? ¿Tienes algunas personas que los tomes como referentes? Definitivamente el buen periodista nunca busca imitar a nadie. Claro que no. Nunca. El buen periodista es hechura de sus esfuerzos, de su talante, de su coraje, de su capacidad. El estilo el estilo es propio, pero sí tengo periodistas que admiro profundamente y me es mucho orgullo decir que han sido mis jefes. O sea, Cecilia ha significado, Por ha ejemplo, marcado un derrotero. Sí, Cecilia Orozco ha marcado un derrotero importante. Amo su honestidad, amo cómo nos enseñó y nos exigió todos los días, o nos exige todos los días, ceñirnos a la verdad, ceñirnos a la disciplina de tener las evidencias y las pruebas, en no hablar más de la cuenta, en decir justo cómo son las cosas. Eso me enseñó mucho. La valentía, como te lo dije, de Ginette, o sea, es una mujer que me ha inspirado muchísimo, pero un hombre al que quiero, porque además lo quiero, porque es mi amigo, porque ha creído en mí y porque me ha enseñado, muchísimo, es Gonzalo Guillén. O sea, ese coraje de ese hombre, esa valentía. Yo le digo a él que él tiene los huevos más grandes del mundo. Yo le digo, no, tú tienes, o sea, sí me entiendes, o sea, sí, claro, yo te entiendo. eso es valioso, porque además Gonzalo tiene una particularidad que no tienen muchos. Gonzalo hace sus investigaciones, pero también las radica en la Fiscalía, en la Contraloría, en la Procuraduría. Él Exacto. busca que hayan acciones administrativas y judiciales en contra de los corruptos. Él no se conforma Él hace con toda la tarea, ¿no? denunciarlo. Sí, o sea, Gonzalo hace toda la tarea. Él hace de la tarea de anunciar y denunciar. Sí, entonces, imagínate, Gonzalo, para mí y para Diana López, la escritora que es nuestra amiga y que junto a ella, junto a ellos dos, me han abierto muchas puertas y me han respaldado. Ellos dos han significado mucho para mí también. Entonces, es inspirador poder estar rodeada de gente tan especial, de gente tan profesional, tan grandes, porque de verdad que han sido personas que le han aportado al país. Diana ha sido una mujer muy valiente con meter o llevar tras las rejas al asesino de su papá, el poder en medio del dolor y de la marca que le dejó ese homicidio o la pérdida de su padre, llevarlo a las letras, poder escribir en medio del dolor,
ha sido un ejercicio que me ha marcado y que yo haya podido aportarle un poquito de arena o un granito de arena a su libro también ha sido emocionante. Los hijos aprenden más cuando nos ven que cuando nos escuchan. Sí. ¿Cuál es el legado que quieres dejarle a tu hijo? Bueno, son 2 hijos. Yo tengo 2 hijos, Sí, William. claro, a tus hijos. El legado que le quiero dejar a mis hijos, y hace poco se los decía, es el legado de la valentía, el coraje, pero por encima de todas las cosas, el amor y la obediencia a Dios. Eh, yo creo que vamos bien. Y como dices tú, el ejemplo edifica. Y les voy a contar una experiencia bonita. El año pasado, cuando todavía, bueno, es principio de este año, cuando todavía se podía ir a clases, la costumbre es llevarlos al colegio, pero como buena periodista nos levantamos de las 4 o 5 de la mañana con la emisora, las noticias y las noticias. Entonces, una mañana me levanté a llevarlos al colegio y no sé por qué, pero no puse las noticias en el carro. Y dejé la emisora y estaban escuchando muy buen vallenato a esa hora, entonces como que me agradó y lo dejé. Cuando íbamos más o menos mitad de camino, él cayó en cuenta y me dijo, mamá, pon las noticias, por favor. O sea, yo me quedé abismada porque un niño de 9 años y un chiquitín de 4 años, en vez de música, significa que el ejemplo edifica y que es importante desde chiquiticos estar informados. Entonces, eso me da una muy buena señal de que estamos haciendo bien la tarea de mamá y, por supuesto, de profesional. Entonces, ver en ellos ya la satisfacción de que su mamá es una periodista que la quieren, que valoran su trabajo, eso también está sembrando en ellos un sentimiento de satisfacción, pero también un compromiso a hacer honor al legado que su mamá les está escribiendo. Cuando uno tiene la oportunidad de conocer personas como tú, puede llegar ciertamente a varias conclusiones, ¿no? Pero una de esas conclusiones, para mí, por ejemplo, es que alguien como tú suele encontrarse una vida, una vez por vida y no más. No hay varias Katia Salano Ospino. Y de verdad es un grato placer y una gran oportunidad que nos hayas permitido escucharte de cerca con todo ese, esa experiencia, con dejar abrir una página de tu maravilloso libro que es tu historia misma, ¿no? Gracias. Un mensaje en últimas para nuestros amigos que hasta ahora pueden escucharte. Bueno, de verdad primero darte las gracias. Gracias porque personas como tú se interesan en nuestro trabajo, en nuestros esfuerzos. Estos espacios de una u otra manera son un reconocimiento importante para nosotros. Yo profundamente lo valoro, créeme que lo valoro muchísimo, que te hayas interesado en poder tener una conversación con nosotros y poder llevarle a las personas un poquito de nuestra historia, porque detrás de tanto coraje, detrás de tanta valentía también hay seres humanos que tienen historias, que sufren, que tienen dificultades, igual que todos los colombianos. Entonces, mi mensaje siempre va a ser un mensaje alentador. Esto tiene que cambiar en algún momento. La historia tiene que dar un vuelco. No podemos seguir toda la vida sumidos en la desesperanza, en el dolor, en la corrupción, en la indiferencia del Estado. Entonces, no perder la esperanza y como siempre lo digo, la oración es importante, el confiar en Dios. El único y verdadero gobernante siempre va a ser Dios y el único que puede dar el cambio es Él. Yo eso sí tengo la certeza absoluta. Por eso es importante que hoy más que nunca en este momento de la historia, que es un momento crítico en el que está pasando la historia de la humanidad, arraiguemos nuestras fuerzas, nuestras esperanzas en el único y verdadero gobernante que es Jehová Dios. Muchísimas gracias, Katia. Mil gracias, de verdad. A ustedes, un beso, un abrazo grande, William, nuevamente gracias y te arropo con un abrazo afectuoso desde mi ciudad.
tan bella. No me cuelgues, por favor. Aquí La frase del día para recordar me la has enseñado tú y quiero recordarla y subrayarla. Detrás de la libreta de apuntes de un periodista hay una persona que siente y se resiente. Hay que buscar indiscutiblemente la forma de apoyar el ejercicio del periodismo. Recordar en no sí, olvidar o no olvidar en recordar que cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende la sí, voz de los periodistas. Mil así es. gracias. Ella es Katia Salén Ospino y yo soy William Vianney Solano. De cerca, periodismo independiente. Con permiso.